Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza.
Bienvenido al programa Servidores de Dios. En el día de hoy estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré en Hebreos capítulo 12 y versículo 15, donde dice: Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. De nuevo aquí el escritor a la carta a los Hebreos introduce la quinta advertencia solemne de la epístola. Comienza diciendo: mirad bien. Esto expresa la idea de observar atentamente, es decir, de vigilar. Tiene que ver con prestar atención y hacerlo de una manera continuada, no de vez en cuando, sino continua. De manera que esta frase implica mucha atención. Se da a entender que hay razones por las cuales debemos de tener especial cuidado. Estas razones se encuentran en las inclinaciones de nuestro corazón, y nuestro corazón es de continuo el hacer el mal, es decir, el desviarse, y también en las tentaciones del mundo, y en los vicios a la apostasía presentado por el gran adversario de nuestras almas. Sigue diciendo este versículo: no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Esta es la razón por la cual se debe de prestar atención continuada. Este es el peligro y el fracaso fundamental, ya que a veces este fracaso de que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios es interpretado como una caída de la gracia de Dios, en cuyo caso la advertencia sería contra la apostasía. Pero aquí la palabra histenso viene de histereo, es decir, estar detrás, no alcanzar. Es una expresión semejante, la hallamos en Hebreos capítulo 4 y versículo 1, donde dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca de haberlo alcanzado. En Hebreos 12:14 se nos exhorta a seguir la paz y la santidad personal de cada persona individualmente, pero las personas bien intencionadas pueden no alcanzar la santidad por estar con las rodillas paralizadas y las manos caídas, es decir, de vivir una vida en Cristo contemplativa pero no activa. De la misma manera, está viviendo en un sistema legalista, es retroceder a la ley. Un ejemplo, los hermanos o las hermanas que en un día hicieron, por ejemplo, un viaje a Israel, y cuando vuelve ya quieren guardar el sábado y quieren ponerse la kipá y hasta se cambian de nombre. Yo personalmente conozco personas que hicieron un viaje a Israel y cuando vinieron enseguida rápidamente se cambiaron de nombre y llevaban la kipá puesta. Pero todo esto que se está haciendo son personas bien intencionadas, pero que bíblicamente son ignorantes, ya que esto es nada más y nada menos que retroceder al éxodo y no vivir en el tiempo de la gracia. Continúa diciendo este versículo 15, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Estas pueden ser las consecuencias de apartarse de la gracia de Dios. ¿Cuál es? La falta de gozo, la falta de paz, la falta de consuelo y sustituida por una raíz de amargura. Estas palabras las toma de Deuteronomios capítulo 29 versículo 18, donde dice la palabra de Dios: no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. El caso de este versículo tiene que ver con las consecuencias para quienes dejasen al Señor, al Dios de Israel, a Jehová, y se fuesen detrás de otros dioses. La contaminación comienza con amargura al creyente donde ha brotado la raíz de amargura, pero no queda el problema en eso solo, sino que como planta venenosa, el pecado se extiende y contamina también a otros. Nótese que la santidad no se contagia, pero el pecado sí. Nadie puede ser una raíz de amargura en sus relaciones con la Iglesia, a no ser que ya tenga una raíz de amargura en su corazón, de manera que la eliminación de este espíritu es el objetivo preciso en el cual el mandato urgente de buscar la santidad es en todo momento. Hay que considerar que todo creyente que no se apresura a poner por obra la santidad en su vida es una amenaza para el bienestar propio
y también el de la Iglesia, ya que puede contaminar a otros. Sigue diciendo este versículo 15, y por ella muchos sean contaminados. La expresión brotando es especialmente adecuada, pues el griego lo describe como un proceso rápido, de manera que existe un peligro grande en cuanto al creyente no santificado, es decir, al creyente que está viviendo la vida exactamente igual que la vivía antes, pero ahora, esto sí, con una apariencia de religiosidad, pero no ha experimentado lo que es el nuevo nacimiento. Ya que esta persona, como he dicho anteriormente, que no está santificada, no vive en santidad, es como un volcán, ya que en cualquier momento puede hacer erupción y ocasiona una ruptura, y la puede hacer en el cuerpo de Cristo. Continúo con Hebreos 12 y ahora versículo 16, donde dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Hay que tener en cuenta que la carnalidad no eradicada del corazón de una persona está siempre creciendo en una u otra dirección. El creyente amargado es tipificado por el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo. Comienza diciendo este versículo, por ejemplo: no sea que haya algún fornicario. Pudiera ser que fuese un pecado de fornicación, literalmente hablando, pero hay que entender que el contexto es más bien como una expresión figurada para referirse al pecado de deserción de la fe, es decir, de retroceder en la fe, apartarse de Dios para retroceder al sistema humano del mundo. Y el escritor de Hebreos toma aquí como ejemplo a Esaú, el hijo de Isaac, quien se casó con mujeres eteas, conocidas por su permisividad y que fue de gran disgusto para los padres de Esaú. Nos dice en Génesis capítulo 26 versículo 34 y 35: y cuando Esaú era de 40 años tomó por mujer a Judí, hija de Beerí eteo, y a Besamá, hija de Elón eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Nótese aquí que este hombre, en vez de haberse casado, como Abraham, por ejemplo, que fue a buscar a su criado y fue a buscar precisamente una esposa para su hijo, pero que fuese creyente, como era Rebeca. El hijo no tomó aquí el ejemplo de su abuelo, y vemos como él le tenía poca consideración a las cosas que hacían sus mayores, y que lo hacían para el beneficio propio y también para no contaminarse en cuanto a estas mujeres, que como dice aquí que los eteos eran aquellos que se distinguían porque tenían 1000 dioses, nada más y nada menos. Hacían toda clase de cosas y también moralmente dejaban mucho que desear. Por tanto, vemos aquí que para Isaac y para Rebeca, como nos dice, fueron amargura de espíritu. Si el piadoso Abraham rechazaba con horror la idea de que Isaac, como he dicho, formara alianza matrimonial con alguna mujer cananea, este devoto patriarca se opondría igualmente a tal unión de parte de los hijos de sus hijos, y podemos imaginarnos cuánto sufriría, y la paz de la familia sería alterada también, cuando su errante hijo favorito trajo no menos de 2 mujeres idólatras entre ellos. Ahí de la noche ardía. Aquí tenemos una nueva prueba de que Esaú ni deseaba la bendición, ni temía, por otro lado, el castigo de Dios. Estas esposas nunca fueron granjeadas al afecto de los padres de él, es decir, no se interesaron absolutamente nada por congraciarse con los padres, con Isaac y con Rebeca, sino todo lo contrario. Había un distanciamiento y fue utilizado por Dios para tener a la familia escogida alejada de los peligros de la influencia pagana. Hallamos aquí que esta fue una decisión también de Esaú desafortunada. Vemos que fue la primera, pero vendría alguna otra más. Volviendo a Esaú, pudiera ser que en ese sentido el escritor aluda a Esaú como un fornicario, por cuanto dejó a Dios de sus padres para seguir su propio camino. Hay que tener en cuenta que el término fornicario en griego tiene la misma raíz de vender, de ahí que la mujer que se vende, la prostituta, es el significado. Algunos entre los destinatarios de la epístola estaban claudicando sobre la firmeza de la fe depositada en Jesucristo, y de esa fe vemos que
Ellos estaban claudicando sobre la firmeza de la fe o el retorno al sistema religioso antiguo de la ley, del cual habían salido y que algunos estaban quizá dudando y claudicando, como he dicho. Sigue diciendo también el escrito aquí, o profano como Esaú. Hay algo indiscutible en cuanto a Esaú, y es que era un hombre profano, en el sentido de no dar importancia a las cosas sagradas, es decir, a las cosas de Dios, a las cosas que sus padres le habían enseñado, ya que las consideraba a Esaú como algo común, como algo normal, es decir, que para él no merecía ningún respeto en especial. Lo veía las cosas sagradas, las cosas de Dios como algo más. Es como en el día de hoy, que hay muchas personas que ven a aquellos que siguen al Dios de la Biblia y que hacen su voluntad que está escrita en la palabra y que nadie les puede reprochar de lo que están haciendo está escrito. Pues vemos que hay muchas personas que lo toman a todo igual. Dicen todos son iguales, todos hacen lo mismo, pero es porque no se preocupan de buscar en la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino que también no se dan cuenta que al hacer esto están menospreciando lo que viene de parte de Dios. Continúa diciendo este versículo 16, que por una sola comida vendió su primogenitura. Génesis 25:34 no alude, no dice ahí este acontecimiento. Dice que entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de la lenteja, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Vendió su primogenitura. El derecho de nacimiento parece dar a entender en primer lugar o rango, en aquella época, a la familia. El privilegio, por ejemplo, del primogénito de ofrecer el sacrificio y las relaciones de la adoración en la ausencia o la muerte de su padre. Era un alto privilegio. Una doble porción de la herencia también era otro gran privilegio. Y en este caso el honor de estar en la línea de los patriarcas. Imagínate, hoy a lo mejor Israel, si Esaú hubiese aceptado lo que venía de parte de Dios y hubiese aceptado la primogenitura que le correspondía, pues tal vez Israel no se llamaría Israel, tendría otro nombre. Dios sabe cómo se llamaría, pero no se llamaría Israel. Lo que pasa es que su hermano Jacob aprovechó y por eso él la consideró y la aceptó como algo que venía de parte de Dios y era valioso. Sin embargo, su hermano le traía sin cuidado. Hallamos aquí que por esta línea de los patriarcas y la transmisión también de las promesas que le habían sido hechas a Abraham e Isaac, lo que Esaú se separó de, podemos entender fácilmente con una reflexión sobre los honores que se han agrupado en torno al nombre de Jacob, y que Esaú no lo hubiera menospreciado, le habría correspondido exactamente a él. Hubieran ido todos los honores, el nombre, todo, las promesas para Esaú en vez de Jacob. Continúo con Hebreos 12:17, donde dice: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Esaú despreció su primogenitura, por consiguiente también fue despreciado y rechazado cuando quiso tener la bendición. Como en el caso del creyente, así también es el caso del incrédulo. Viene un después, cuando el creyente contempla sus tristezas pasadas y el incrédulo también sus goces pasados. Por ejemplo, ¿no dice Proverbios 1:24 al 30? Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi represión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere con una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad, llegaré como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda represión mía. Estos son unos versículos que deberían de leerse más a menudo y deberían de hacerle leer en los medios seculares y en tantos lugares que están en el día de hoy disponibles para la sociedad en el día a día,
para que puedan tener un encuentro con Jesucristo, el autor de la vida, para que se dan cuenta de que Él está llamando, de que Él quiere la salvación de cada alma, de que Él desea restaurar esa comunión rota por el pecado y la persona. Vemos que muchas veces no hacen caso, y aquellos que tienen los medios, aquellos que se llaman muchas veces iglesia y tienen el poder para hacerlo, sin embargo estos versículos que acabo de leer de Proverbios 1, 24 al 30, ni siquiera lo lee, ni siquiera lo dice, advirtiendo a la sociedad, a los pueblos que deben de reconciliarse con Dios. Ahora vemos que Esaú buscó la rectificación, pero dice, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Esta expresión debe ser bien entendida en correcta exégesis, ya que en modo alguno puede ser una imposibilidad de arrepentimiento para Esaú, que aunque lo pretendiese no podía arrepentirse del mal que había hecho, despreciando la primogenitura. De manera que se trata de la imposibilidad del arrepentimiento en el sentido de cambiar de pensamiento. Que sí, quería cambiar de pensamiento de momento, pero quería hacerlo de momento, pero para luego continuar otra vez exactamente igual. Entonces, en un sentido, hallamos aquí que quería arrepentirse para ser beneficiario de la primogenitura, pero no para buscar a Dios y cambiar su pensamiento y cambiar su corazón y ser guiado por el Señor, sino todo lo contrario. Él deseaba ser guiado por sí mismo y así le iba. Vemos aquí que esta rectificación, vemos que lo ha hecho anteriores por Isaac, su padre, ya que ahora no podía bendecir a Esaú como primogénito. ¿Por qué? Porque anteriormente ya lo había hecho, como dice Génesis 27:38. Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Isaac ya había dado la bendición, pero se la había dado a Jacob, a quien no menospreció la primogenitura, sino todo lo contrario. De manera que Esaú es ejemplo de quien comete pecado voluntario, despreciando las cosas de Dios. Podría preguntarse lo siguiente y es, ¿hay algún pecado que no tenga perdón? La palabra de Dios nos muestra que hacen falta dos cosas para obtener el perdón divino. Uno, el arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es un arrepentimiento espontáneo y luego vuelvo a hacer lo que yo quiero, no. El arrepentimiento es arrepentirse para no volver a hacer mal lo que estaba haciendo anteriormente. Aquello que era pecado ya lo dejas, porque te has arrepentido. Y por otro lado, la confesión. La confesión hecha solamente a Dios y solamente a Él, y no a ningún hombre como nos enseña la religión de Roma, que se debe de hacer la confesión a un hombre. Esto es antibíblico 100%. Esto no se lo cree nadie, ni ellos mismos, pero bueno, ahí está. También es necesario avisar que el pecado siempre dejará huellas. Por ejemplo, el adulterio siempre va a dejar huellas en la vida de un hombre o de una mujer que ha adulterado. Igualmente, la persona que ha sido fornicaria, que ha vivido una vida sin control moralmente, va a haber una huella del pecado. Esa huella puede ser por el SIDA, una enfermedad venéreas, también puede ser el alcohol, la droga, etc. Es decir, que el pecado siempre va a dejar una huella. Exactamente igual que esa huella se la dejó también bíblicamente, nos lo está mostrando a David, cuando pecó con Betsabé. Y vemos que ese pecado, aunque Dios le perdonó, dejó una huella ya en toda su vida. De manera que haremos bien en tener presente que hay cosas que son decisivas en la vida. Sí, como Esaú. Seguimos el camino de este mundo y consideramos que lo único que cuenta son las cosas del cuerpo, vamos malamente. Si escogemos los placeres del tiempo por encima de las bendiciones eternas, también vamos a ir malamente porque estamos escogiendo lo pasajero. De manera que Dios puede y quiere perdonar, pero habrá cosas que se han hecho y que no se pueden deshacer. Hay ciertas situaciones en las cuales ya no se puede cambiar la mentalidad. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere cambiarlas. Dios nos ha dado a cada hombre y cada mujer algo tan precioso como es el libre albedrío. Es decir, que podemos libremente decidir lo que queremos escoger. Recuerda, Dios tiene el poder suficiente si Él quisiera, con un chasquido de dedos, el que todas las personas creyeran en Él.
pero entonces seríamos marionetas, no seríamos personas en sus manos. Pero Él nos ha creado a su imagen y semejanza, y somos personas, y como que somos personas, podemos decidir si queremos una cosa o queremos otra. Y si aceptamos aquello que no es correcto, debemos también de sufrir las consecuencias. Y si decidimos no escoger a Dios, tenerlo a un lado, hacer el caso omiso de la palabra de Dios y lo que Dios ofrece, deberemos de sufrir las consecuencias aquí en la tierra, pero también en la eternidad. Pero si por el contrario decidimos aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas y decidimos vivir una vida de santidad como a Dios le agrada, entonces tendremos la paz, el gozo, la salvación y la vida eterna. Recuerda, Dios nos ha creado para tener comunión con Él, no para que nosotros vivamos como nos dé la gana y como queramos. Continúa ahora con Hebreos 12:18, donde sigue diciendo la palabra de Dios: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. En este pasaje se nos presenta el contraste entre el antiguo pacto que se estableció con la promulgación de la ley en el monte Sinaí y el nuevo pacto, del que Jesús es mediador. Hasta el versículo 21 nos llega un eco tras otro de la historia de la promulgación de la ley, y hace referencia a Deuteronomios capítulo 4 y versículo 11, donde dice: y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. El monte que se podía tocar, el monte Sinaí, el significado aquí es que la montaña era palpable, material, tangible, la podían ver y la podían tocar, a diferencia del monte Sión, a la que la Iglesia había llegado, que está por encima del alcance de los sentidos externos. Es decir, en Hebreos 12:22 dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. El escritor no quiere decir que se permitió a los israelitas a tocar el monte Sinaí. Por eso estaba prohibido estrictamente en Éxodo 19, versículo 12. Pero evidentemente alude a la prohibición y los medios para decir que una orden prohibiendo a tocar la montaña a entender que se trataba de un material y un objeto palpable, como he dicho anteriormente. El sentido de este pasaje es que todas las circunstancias que ocurrieron allí era el más adecuado para llenar el alma de terror de cualquier persona. Todo lo que acompañaba a la promulgación de la ley, la fijación de los límites alrededor de la montaña que no podían pasar, y las tinieblas y la tempestad en la propia montaña, se adoptó para intimidar las almas. La frase, por ejemplo, de la montaña tangible, si una frase es correcta, que expresan el significado del escritor aquí, como dice el monte Sión, para que la Iglesia ahora ha llegado, es de un carácter diferente. No es pues visible y palpable, como he dicho antes. No está envuelto en humo y en llama y en los truenos del Todopoderoso. No ruedan y resuenan entre sus picos altos, como en Horeb. Sin embargo, presenta más fuerte motivo para la perseverancia en el servicio al Señor. Por tanto, hallamos aquí que el Nuevo Testamento podemos estar en esa presencia, que no hay ese temor como lo había en el Antiguo Testamento. Continúo con Hebreos 12:19, donde dice: el sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual las que lo oyeron rogaron que no se le hablase más. Esto tiene que ver con Éxodo 19 y versículo 19, donde dice: el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Los israelitas no es que se negasen a escuchar la palabra de Dios, sino que deseaban que Dios mismo no le hablase, sino que emplease a Moisés como un portavoz, como un mediador. La palabra de la voz de la palabra fue el decálogo, pronunciado por Dios mismo, una voz emitida sin que se viera de forma alguna, después de la cual no agregó palabra alguna ni nada. Y el decálogo está en Deuteronomio 5:22, donde dice: estas palabras
habló Jehová a toda la congregación en el monte, del medio del fuego, de la nube y de la oscuridad a gran voz, y no añadió más, y la escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio. Por tanto, hallamos aquí que es el decálogo lo que le estaba hablando aquí. También continúa diciendo Hebreos capítulo 2 y versículo 20, porque no podían soportar lo que se le ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte será apedreada o pasada con dardo. Dios había establecido un límite de separación entre el pueblo y el monte, y esto quiero hacerlo notar aquí. Todo esto que hay, el temor del pueblo, los límites que Dios estableció, hay que tenerlos muy bien en cuenta. Se pueden decir así a la ligera, pero todo esto lleva una consecuencia. Por tanto, vemos que Dios establece una separación entre el pueblo y el monte, que en modo alguno podían traspasarse. No se podía pasar. Dios había regulado incluso lo que debía de hacerse con los animales que traspasasen esos límites. Éxodo capítulo 19 versículos 2 y 13 dice: y señalarás término al pueblo alrededor diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni tocáis sus límites. Cualquiera que tocase el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asateado, sea animal o sea hombre. No vivirá. Cuando suenen largamente las bocinas, subirán al monte. Hay que tener en cuenta que este texto griego no aparece la palabra asaetado o pasada por dardo, como dice Reina Valera 1960, pero es de suponer que cualquier animal que traspasase los límites fuese pasado por el dardo, como dice aquí la palabra de Dios. Hay que notar algo muy interesante, y es el distanciamiento que había entre el hombre o los hombres o el pueblo y Dios, a causa de la condición del hombre, el hombre que es pecador, y la santidad de Dios. Hacía necesaria una separación que no podía el hombre acercarse a Dios, y solo el sumo sacerdote podía hacerlo una vez al año, podía entrar al lugar santísimo. Primeramente, debía de llevar unas campanas puestas en sus pies, en sus tobillos, por si el sumo sacerdote tenía algún pecado y entraba a la presencia de Dios, podía caer fulminado muerto allí. Pero si no era así, que no moría, él tenía que hacer primero un sacrificio por sí mismo, y luego más tarde debía de hacerlo por el pueblo. Pero recordemos que esto era una vez al año, y el sumo sacerdote, solamente él. Esto lo vamos a tener en cuenta un poquito más adelante, pero ahora voy a continuar con el versículo 21. Versículo 21, donde dice: y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. La presencia de Dios y los acontecimientos que estaban aconteciendo en el monte Sinaí producían temor no solamente al pueblo, sino también a Moisés. En el Nuevo Testamento hay una referencia semejante cuando Esteban estaba delante del Sanedrín. Si bien en aquella ocasión hacía referencia a lo que sucedió cuando Dios llamó a Moisés entre la zarza ardiendo y dice, Hechos 7:32, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Para la única manifestación de terror de Moisés se produjo ante la ira de Dios por la idolatría del pueblo al hacerse el becerro de oro, como dice en Deuteronomios 9, versículo 19, porque temía a causa del furor y de la ira, con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Hay que tener en cuenta que si el pueblo estaba viendo a Moisés, que estaba acostumbrado a tener comunión íntima con Dios, a hablar con Dios, en ese momento ellos veían que Moisés estaba atemorizado. Mucho más lo estaría el pueblo, que nunca había tenido intimidad con Dios, comunión con Dios. Y aquí hay un gran contraste entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Cuál es? Que en la antigua dispersación el pueblo no podía acercarse a la presencia de Dios. Recuerda, había unos límites y había que respetarlos. ¿Por qué? Por causa del pecado del hombre y un Dios que es santo. Pero en la nueva dispersación, es decir, en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto, todo cambia. Hebreos 4 y versículo 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia,
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Note que ahora el creyente en Cristo Jesús ya no hay límites. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que ha hecho, el que ha roto esos límites. Él nos ha acercado a Dios, Él es el puente, Él nos ha reconciliado con Dios. Es por eso que Dios nos ve a través de su Hijo Jesucristo. Y notamos aquí que el creyente en Cristo Jesús se puede acercar a Dios no solamente como pueblo, sino también individualmente. Y además puede hacerlo sin temor alguno. Lo puede hacer confiadamente. Nótese, el Antiguo Testamento tenían temor, temblor. Pero aquí el creyente se acerca confiadamente. ¿Para qué? Para hallar misericordia, para hallar gracia y también socorro para el oportuno momento que haga falta. Voy concluyendo con esto. Esaú no es un personaje inventado por la Biblia ni mucho menos, sino que él fue un hombre que vivió realmente. Un hombre sujeto a pasiones, a debilidades como cualquier persona normal y común en el día de hoy. Esaú era, por tanto, un hombre que las cosas espirituales no las tenía en cuenta, es decir, las menospreciaba, de manera que él en un momento de su vida, cuando tuvo esa oportunidad de poner por manifiesto su primogenitura, aquello que le correspondía por ser el primogénito, el primer hijo nacido, pues él lo menospreció. Él no quiso absolutamente saber nada de las costumbres que había en aquella época, ni tampoco de Dios. Él vivía su propia vida. Él no quería seguir a nadie, sino a sí mismo. Y vemos que lo menospreció. Pero dice que más adelante, más tarde, trató de corregir ese error suyo, pero quería hacerlo sin cambiar de condición ante Dios. Lo quería corregir simple y llanamente por egoísmo, para adquirir los beneficios de la primogenitura nada más, pero no para buscar a Dios y hacer su voluntad, no. Él quería seguir viviendo exactamente igual. Desgraciadamente, mi amigo y mi amiga, hoy en día hay muchos hombres y mujeres que les pasa también igual que a Esaú. Están esperando al último momento para arrepentirse cuando quieren arrepentirse para algo que es de beneficio para ellos, pero quieren seguir una vida exactamente igual. Sé de algunos testimonios de personas que vinieron a campañas evangelísticas y que aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador. Y eran personas muy pecadoras, hombres y mujeres. Luego, cuando se le hace una visita para llevarle una Biblia, hablarles del Señor, a estas personas se les empieza a explicar lo que es el pecado y cómo deben de abandonarlo. Pero algunas de ellas, desafortunadamente, dicen, yo no, esto no lo dejo. Por encima de todo yo esto no lo dejo. Yo quiero seguir así. Es decir, es más o menos lo que a Esaú le pasó. De manera que, como te he dicho, hay muchos hombres y mujeres como Esaú. Menosprecian lo que Dios le ofrece. ¿Y qué es lo que Dios le ofrece hoy a la humanidad? ¿Qué es lo que Dios nos da? A Esaú era la primogenitura. Pero, mira, a ti seas hombre o seas mujer, Dios te ofrece algo muchísimo más valioso. Y es la salvación y la vida eterna, en la persona de su Hijo Jesucristo. Y es que por esta razón que, antes que Dios, vemos que Él se encarnó en la persona de Jesús de Nazaret, y Él dio su vida por todo aquel, por todo aquella que desea aceptar este don maravilloso que viene de parte de Dios. Si tú, amigo y amiga, hasta ahora no has aceptado a Cristo Jesús en tu corazón, ahora puedes hacerlo con un corazón sincero, pero esto sí, debes de estar dispuesto a cambiar tu vida. Para que Dios cambie tu corazón, tú debes de estar primeramente dispuesto y dispuesta a aceptar aquello que Dios te da. Y lo primero que Dios te da es la salvación y la vida eterna. De manera que recuerda que el asunto es muy importante, ya que se trata de la salvación de tu alma, no de la mía, no de tu amigo, tu amiga, tu esposo, tu esposa o tus conocidos, sino que aquí lo que hay en juego
es nada más y nada menos que la salvación de tu alma. Por ello yo te animo ahora de que no dudes más y que aceptes lo que Dios te da. Puedes hacer conmigo una oración muy sencilla y repite conmigo y di ahí a donde tú estás. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón. Hasta ahora he vivido de acuerdo a mi voluntad. He de decirte que he menospreciado todo aquello que hablaba de Dios. Pero hoy tú me ofreces salvación y vida eterna, y yo estoy dispuesta a cambiar. Para ello te abro mi corazón y te acepto como Señor y Salvador. Y a ti prometo darte todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, amigo y amiga, si tú has hecho esta oración de todo corazón, tú debes ahora de intentar cambiar, pero no con tus propias fuerzas. Ahora tienes el Espíritu Santo de Dios, que Él te ayudará, te va a convencer para que aquello que es pecaminoso, tú lo dejes y aceptes lo que viene de parte de Dios. Para ello, comienza por leer la palabra de Dios. Congrégate en una iglesia cristiano-evangélica donde se predique la sana doctrina y la palabra de Dios. Di allí al pastor que has recibido a Jesucristo en tu corazón y que quieres crecer espiritualmente. Te aceptarán con los brazos abiertos. Y también a toda la audiencia. Nuevamente me estoy despidiendo de todos ustedes y será Dios mediante. Hasta el próximo programa, que Dios os bendiga a todos. Oigo una voz sobre la montaña, día tras día mejor. Oigo una voz sobre la montaña, dice: prepara el camino al Señor. Prepara el camino, prepara el camino, preparad, pues viene el Señor. Un rey sobre la montaña, día tras día mejor. Un rey sobre la montaña, preparad camino al Señor. Prepara el camino, prepara el camino, preparad, pues viene el Señor. Prepara el camino, prepara el camino, prepara.